Nosotros como hijos de Dios tendremos que cruzar caminos que aunque no queramos transitar, tendremos que pasar por ellos. ¿Sabe? En un lugar, para poder llegar al templo, tenían que pasar por una montaña bastante peligrosa. No solamente peligrosa por el terreno, sino porque a veces gente de mala fe se escondía para tener que robar, hurtar. También era un terreno no pavimentado. Y entonces un niño de 8 años le preguntaba a su papá, ¿y por qué tenemos que irnos por aquí? No podemos coger un atajo. Y papá le decía, el único camino que tenemos para llegar al lugar de predicación es este. No existen atajos, no hay un camino más hermoso. Tendremos que transitar este camino para ir y llegar al lugar de predicación. Y sabe, siento a nuestro Padre Celestial hablándonos esta noche de la misma manera. Los caminos en Dios a veces son largos, digan amén. A veces son curvilíneos, no es una línea recta. ¿Cuánto nos gustan las líneas rectas? ¿Sabe? Israel, de la tierra prometida a Egipto, usted puede hacer actualmente ese recorrido en unas pocas horas. Un pueblo a pie, más de 1 millón de personas, por lo mucho se hubieran demorado 40 días. Pero ¿alguien sabe cuánto duró Israel de Egipto a la tierra prometida? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los puso a dar vueltas por todo el desierto. Y algunos dirán, pero si era una línea recta. Pues quiero decirle que a veces Dios no usa las líneas rectas. A veces el camino será curvilíneo, a veces será ondulado, a veces tendrá escombros, pero quiero decirle, si Dios va contigo, aunque el camino sea pesado, te acercará a su propósito. Alguien apláudalo a Él y dígale: Señor, llévame por ese camino que es inevitable. Oh, aleluya, aleluya. Sabe, hay caminos que no puedes evitar. Y quiero que por favor usted me mire esta noche, abra su corazón, porque el Espíritu Santo va a hablar a su vida. A mí me llama la atención, no sé cuántas veces he predicado de Jonás, porque había una misión, un propósito para el profeta, ir a predicar a Nínive. Pero sabe, hay lugares, no critique ligeramente a Jonás. Usted sabe que era Nínive. Nínive era algo similar como irse de misionero en estos momentos a Pakistán. ¿Ha leído usted lo que hacen con los predicadores cristianos en algunos países árabes extremistas? Cómo los decapitan, los queman vivos, cómo hacen, los exilian, los matan por ser cristianos. Bueno, Nínive era un pueblo terrorista. Era un pueblo realmente de asesinos, unos vecinos bastante peligrosos. Ahora imagínese que Dios te diga: ve a esos que matan, ve a esos peligrosos y ve y predícales. A veces creemos que Jonás era un hombre quizás muy rebelde y cantamos: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hace Jonás? Jonás, cuando recibió el llamado, fue y dice que pagó su propio boleto para irse en dirección, en contravía a la dirección de Dios. En pocas palabras, déjeme decírselo así: si para allá queda Nínive, yo me voy para Tarsis. Yo voy ahí, yo no quiero ir. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios ya había trazado el camino. Aunque tú intentes sacarle la comba al palo, aunque tú intentes tomar un atajo, aunque tú intentes esquivar el camino, cuando estás en el propósito de Dios, habrá un camino que tendrás que transitar. Así te duela, así no quieras, aunque tengas que llorar, ese camino es para ti. Alguien aplauda al Señor y dígale: Señor, yo no quiero esquivar tu propósito. ¿Será que usted lo puede aplaudir mejor esta noche? Yo no quiero esquivar ese propósito. Oh, aleluya. ¿Sabe cuántas personas han querido esquivar el propósito de Dios?
pero tarde o temprano terminarás en el punto exacto que Dios quería para tu vida. ¿Sabes? Yo estaba en una clase muy pesada de la Universidad Industrial de Santander, 6 de la mañana, cálculo 3. Y aunque yo amaba las matemáticas, realmente mi corazón estaba en el ministerio. Y yo recuerdo tanto que me empezó una pesadez en cierto semestre, como una pereza para estudiar, un desánimo. Yo decía, pero ¿qué hago yo acá estudiando química, física, matemáticas, trasnochándome tanto? Si yo lo que quiero es predicar el evangelio, yo debería estar por allá predicando en una montaña, abriendo una obra. Y créame, hermano, que entré en depresión. Me levantaba con un desgano, me levantaba a estudiar y iba ya a la universidad, y a veces me quedaba hasta dormido en clase, aunque siempre fui un buen estudiante, pero era una época. Pero recuerdo tanto que en un momento, en un parcial donde yo estaba llorando, me iba bien. No es que me fuera mal, pero yo decía, pero no estoy perdiendo mi tiempo. Yo sé que el Señor tiene un llamado para mi vida. Yo no sabía que años después iba a ser nombrado pastor estudiantil y necesitaba pasar por ese camino. ¿Cómo le iba a hablar yo a los universitarios si no estaba envuelto de universidad? ¿Cómo le iba a hablar allá a las altas esferas del conocimiento, rectores? El Señor me permitió sentarme con ministros de salud, ministros de educación, con personas que manejaban la educación en municipios, profesores con alto conocimiento, estar sentados ahí con ellos compartiendo la palabra del Señor. Muchas veces la química, la física, la matemática me abrió camino para predicar el evangelio. Yo no lo entendía. Yo en ese momento lloraba y decía, pero ¿por qué tengo que estar aquí estudiando matemáticas? Pero yo no sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. No maldigas el camino que te tocó andar, porque tú no conoces el final. El final te acerca al propósito de Dios. Alguien aplauda al Señor y bendiga el camino que Dios le ha dado. ¿Será que usted lo puede aplaudir mejor? ¿Será que usted lo puede aplaudir mejor? Abra sus labios y adórelo. Abra sus labios y adórelo. ¿Se imagina usted Daniel molesto con el Señor porque fue llevado de esclavo? Yo me imagino cuando tomaron a todos esos jóvenes y esas doncellas vírgenes del pueblo de Dios y se las llevaron como esclavos. Yo no me imagino a Daniel maldiciendo y diciendo qué clase de Dios tenemos. Mire, un Dios que nos manda de esclavos. Ese era el camino que tenía que transitar Daniel. Oh, días después, meses, años, ahora Dios lo había puesto en un lugar, en una posición especial. Yo no me imagino a la criada de Naamán, a la que habían esclavizado, la que le trabajaba a Naamán, no lo hacía por gusto. Ella había sido llevada como esclava, pero lo que ella no sabía es que aún su esclavitud tenía el propósito de predicarle a un general asirio. Aleluya. Tal vez tú no entiendas y llores y digas, ¿por qué me tocó el peor camino? Señor, ¿no será que existe un bote salvavidas? Yo no quiero remar, yo no quiero nadar en estas aguas turbulentas. Algunos Dios los está pasando por tormentas, otros tienen un terreno árido, seco, otros tienen cantidad de problemas, otros están siendo pasados por el fuego. Pero quiero decirte, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Aunque pases por el agua y sientas que el agua empieza a subir, no te ahogarás. La mano de Dios estará contigo todos los días de tu vida. Alguien apláudalo a Él. Aleluya. ¿Será que usted puede aplaudirlo mejor? Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Hay cosas que tú no entenderás. Los discípulos, Juan capítulo 4, se quedan pensativos, pero el Señor, ¿por qué va a coger ese camino? Si usted lee bien Juan capítulo 4, es una conversación famosa. Al Señor le era necesario pasar por Samaria. Había una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido.
Y sabe, esta mujer, si usted lee después el libro de los Hechos, cuando Felipe llega a Samaria, ya había gente convertida. Usted nunca se ha preguntado de dónde salieron los samaritanos convertidos de Hechos de los Apóstoles. Había una misionera que en una conversación casual con Cristo fue transformada. Aleluya. A él le era necesario pasar por Samaria, porque trajo bendición a Samaria, porque una mujer, quizás con una vida sexual desordenada, una mujer pecadora, necesitaba encontrarse con el Señor. ¿Sabe? Yo solamente puedo ver los que están en este culto presencial. No puedo ver a las personas que están en el culto virtual, pero de algo estoy seguro. Quizás a veces quisieras borrar, y sé que si muchos tuvieran la capacidad de poder devolver el tiempo, dirían: yo quisiera quitar esta área de mi vida, quisiera borrar estos recuerdos, quisiera eliminar este mal paso, este mal negocio, esta mala decisión. Pero nunca has pensado que todo eso fue lo que te acercó a que buscaras de Dios. Mi mamá tuvo una vida bastante sufrida, un divorcio. Pero yo se lo aseguro, si ese divorcio no hubiera llegado a mi mamá, si mi papá quizás no hubiera cometido esas malas decisiones, mi mamá no hubiera buscado del Señor. Si esa enfermedad no hubiera llegado, si ese problema no hubiera agotado todas las opciones y la última opción fue Dios, quizás no estuvieras aquí. Hay caminos que te fueron inevitables. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios te estaba llevando a la salvación. Alguien puede agradecer a Dios porque toda su vida ha sido totalmente direccionada por su Espíritu. Alguien apláudalo a Él. Alguien apláudalo a Él. Alguien adórelo a Él. Aleluya. ¿Sabe? Tengo 32 años de edad. Y hay veces que el Señor me lleva por caminos que no entiendo. Y yo digo: Señor, pero ¿cuál es tu propósito con este camino, con esta nueva etapa de mi vida? Y he tenido 3 o 4 experiencias, sobre todo de los 18 años para adelante. Cosas que el Señor, yo decía: quiero A, y el Señor me decía: no, es B. Y yo decía: Señor, negro, y el Señor decía: no, es blanco. Y yo decía: Señor, izquierda, y Él decía: no, es la derecha. Y sabe, también hay momentos que quise tomar atajos. Y yo decía: Señor, pero ese camino de la derecha me va a llevar a tal parte. Si yo me salto aquí, podré llegar. Y el Señor decía: no, tendrás que ir por el camino largo. Tendrás que ir por el camino pedregoso. Ese fue el camino que planeé para ti. ¿Sabe? No le huyas al camino que Dios planeó para tu vida. Alguien, por favor, levante su voz y dígale: Señor, no me permitas, porque eso hará más largo el camino. Hay gente que se cree astuta con Dios. Hay gente que se cree mejor que Dios. Yo recuerdo, estaba predicando en el evangelismo estudiantil, y míreme acá un momento en el nombre del Señor. Estaba predicando y resulta que a mí me invitaban a eventos seculares. Había una secretaría de educación de una ciudad del país, y donde la esposa del gobernador me había cogido bastante aprecio. Y entonces en la semana que ellos hacían de medicina, de unas charlas que hacían para todos los estudiantes, había una charla espiritual. Así que ella me invitaba. Eso era cantidad de gente, era como una exposición, un lugar bastante grande. Aquí estaban los que querían hablar de nutrición, aquí estaban los que querían hablar de política, acá estaban los que tenían que hablar de medicina. Bueno, y los padres de familia tenían que ir con los alumnos. Asistían más o menos alrededor de unas 8,000, 9,000 personas distribuidas por salas de conferencia. Pero resulta que en una de esas charlas, un hombre que le gustaba mucho la medicina llegó a la reunión. Por una equivocación,
En vez de entrar a la charla, porque habían traído a un conferencista de Bogotá a esa ciudad, y él lo estaba esperando, lo anhelaba, así que con ese entusiasmo él se confundió de sala. Le dijeron: no, es segura la que está allá. Y el hombre, con esa pasión, ni siquiera se sienta atrás. El hombre se sentó adelante y luego le dio pena salirse cuando se dio cuenta que no era la charla, que de todas maneras decidió quedarse por absoluta pena. Cuando se dio cuenta, estaba predicando este joven. Era una conferencia de Dios. Y él me miraba y le preguntaba al de al lado: esta no es la charla del doctor tal, vamos a hablar. Le decían: no, esta es la charla espiritual, aquí vamos a hablar de Dios, de valores y principios. Ya estaba acosado, el salón estaba a reventar. Así que por solo pena, me cuenta él, hoy en día se quedó en aquella charla. Ese día yo comencé a hablar de lo que hace Dios en la familia, de cómo la familia sacó a Dios, y ahora vemos cantidad, padres violando a los hijos, hijos rebelándose contra sus padres. Vemos a una sociedad totalmente dañada. Y cuando yo vi, ese hombre empezó a llorar. Y a lo último yo dije: el gobierno podrá crear leyes, la ciencia podrá experimentar, ¿sabe? La sociedad podrá tener técnicas, pero lo único que arregla nuestro país es Jesucristo. La paz que anhela el ser humano solamente la da el Señor. Y cuando yo dije esto, ese hombre empezó a llorar. La presencia de Dios tomó ese recinto. Al final él se me acerca y me dice: pastor, hoy me pasó la cosa más extraña. Yo no debía estar aquí. Yo no tenía que escucharlo a usted. Yo duré un mes esperando una charla, y cuando llego precisamente me equivoco. Pero qué equivocación tan linda, porque dígame, ¿dónde puedo entregarle la vida a Jesucristo? A ese que usted ha predicado y sabe, se entregó al Señor, y hoy es servidor, hoy es predicador de la palabra de Dios. Hay caminos que no entiendes, pero sendas Dios hará donde crees que no hay. Aleluya, aleluya. Yo no sé si todavía hay aplauso para el más grande. Yo no sé si todavía hay aplauso para el Rey de Reyes. Adórelo. Aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay todo poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Conocí a un pastor, predicador, que por cosas, en cierta ocasión, el comité de obra carcelaria le había hablado de lo lindo que se hace en las cárceles. Pero este hombre no entendía que el evangelio quizás también se podía mover, así que tenía cierto recelo. Él, en la vida mundana, había sido un hombre lógicamente impío, y había dejado unas cuenticas con el gobierno, con la justicia. Pasaron los años, él se convirtió al Señor, y ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios hace nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace nuevas criaturas. Ya estaba en el ministerio, ya era pastor y predicador, y un día, después de un culto, le llega un proceso de unos 15 años atrás. Señor fulano de tal, usted va a ser detenido, tiene que ir a pagar esto que hizo hace como 15 años. ¿Sabe? Ese hombre empezó a llorar y dijo: Señor, pero yo ya me entregué a ti. Eso es pasado, eso era del viejo hombre. Claro que Dios perdona, pero la justicia terrenal es la justicia terrenal. Así que el hombre no pudo hacer nada más, sino que dejarse llevar por aquellos. Y llegó, hermano, a estar 1 año y medio en un patio de la cárcel, pagando una deuda de 16 años atrás, ya siendo predicado. Cosas que uno dice son difíciles de creer, son cosas realmente difíciles de creer. Pero estando allá, el Señor empezó a levantar un avivamiento tan poderoso que uno de los caciques, uno de los hombres más peligrosos de aquel sector,
se convirtió precisamente en el liderazgo carcelario de este predicador que se fue a pagar una condena de años atrás. Cuando el hombre salió, no era el mismo hombre. Porque pregúntele a Job fase 2 si prefería ser el Job fase 1. El Job que tuvo que atravesar un camino que nadie quiere atravesar. Pero dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque quería quizás hacer mi propia voluntad. Cuando este hombre salió de la cárcel, dijo, no soy el mismo. Realmente el Señor nos lleva por lugares que no entendemos, lugares que te van a sacar lágrimas. Yo tengo una palabra para alguien que está esta noche aquí, que me dice, pastor, no entiendo por qué, no entiendo el camino. ¿Será que habrá un mañana mejor? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué me hacen zancadilla? ¿Por qué me tienden lazo? ¿Por qué siente que me ahogo? ¿Por qué siento que no respiro? A veces no veo la mano de Dios, pero quiero decir, cuando Dios está en silencio, algo está haciendo Dios poderoso. Alguien apláudalo a Él. Hay un camino que te es necesario pasar. Quizás no entiendas la enfermedad. Alguien abra sus labios y adórelo. Quizás no entienda por qué la escasez, por qué la tribulación. Pero apláudalo a Él. Apláudalo a Él. Aleluya. Póngase en pie y bríndele el mejor aplauso que le haya brindado a Jesucristo. ¿Será que usted lo puede aplaudir? No se quede sentado ahí. Apláudalo. Adórelo.